como les decía Roberto, estoy encargado, soy uno de los pastores de la primera iglesia bautista en Vancouver y el área de ministerio en la que estoy trabajando le llamamos ministerios callejeros y tiene que ver con ofrecer hospitalidad a las personas en situación de calle, pero también a personas de bajos recursos que se han multiplicado bastante en Canadá durante la pandemia. Y esta es una de las tareas que hacemos, extender la mesa para quienes la necesiten. Antes de zambullirnos en el pasaje, quiero contarles un poquito de la vida en Canadá. Es un país bellísimo, con montañas y océanos. El mar es mucho más frío que aquí, entonces uno no puede nadar a gusto como puede uno nadar aquí. Las montañas tienen bosques, otro tipo de bosques que tienen osos, pumas, ese tipo de cosas que a uno lo asustan, pero también tienen otros pequeños animalitos muy preciosos. Es un país grandísimo que como Costa Rica toca el Pacífico y el Atlántico, pero son muchísimas más horas de vuelo entre costa y costa, ¿no? O sea, lo que se recorrería tal vez por tierra, de una costa a la otra, más o menos tomaría eso volando en Canadá. Es un país, como les decía, muy lindo. También es un país con mucha diversidad cultural. Gracias. Solamente en nuestra iglesia, antes de la pandemia, se contó el número de idiomas que las hermanas, los hermanos hablan, y llegamos a 36, algo así. Entonces, imagínense, solo en nuestra iglesia, que no es de las súper más grandes, pero existe esa diversidad. Entonces, hay cosas muy lindas de Canadá, pero también hay un reto, una cosa que al regresar esta vez me pegó más fuerte que antes. Y es que en la cultura canadiense, generalmente, se ha puesto la capacidad del individuo al centro de la vida de la sociedad. O sea, si la persona puede autosuperarse, puede tomar ventaja de los recursos y subir, le va muy bien a la persona. Y el valor digamos, de todo lo que uno puede contemplar en la ciudad pasa por el valor del individuo. Entonces, esta manera de operar de la sociedad tiene, como les decía, la posibilidad de que existen individuos muy exitosos, pero también si algo te ha pasado, si has tenido alguna dificultad, como todo está centrado en la capacidad del individuo, entonces la sociedad puede ser muy cruel si no logras las expectativas, ¿no? Si tus capacidades no son las mismas de alguien exitoso. Pero ya sea que seas muy exitoso o que vivas en la calle, como las personas con las que trabajo viven, hay un denominador común, que es la soledad. Mucha gente que pasa sola, pasa en soledad. En las comidas que servimos en la calle a veces hablo con personas que han terminado en situaciones de calle porque se lesionaron en el trabajo y como la familia no se espera que la familia venga y lo acoja a uno y que lo saquen adelante, terminan dependiendo de drogas, dependiendo de lo que pueden, pero encuentran comunidad donde estamos y a veces me dicen, este es el mejor momento de la semana, venir y comer con ustedes. O hoy me costó levantarme de la cama, pero qué bien que lo hice hoy. Ese es el tipo de historias que encuentro. O también encuentro algunas historias en las que, por ejemplo, un joven de Turquía que había llegado justo al inicio de la pandemia, viene a la iglesia y me dice, nunca me he sentido tan solo. Y le empezaban a salir las lágrimas. Entonces, bueno,
Eh, yo tenía otros planes ese día de desconectarme después del domingo, estar un poco tranquilo viendo la tele o algo, pero tuve que decirle, vamos a almorzar. Entonces almorzamos, me contó de Estambul, de Turquía, de cómo se vive, las cosas bonitas que pasan, las cosas no tan bonitas, y se fueron un par de horas en eso y, y sentí que era lo que tenía que haber hecho. Entonces, ¿por qué les hablo de estas cosas? Porque comer no es solamente una actividad de nutrición, aunque tiene mucho que ver con eso, ¿no? Comer es un acto de pertenencia. Comer es un acto de pertenencia que encarna una confianza en la otra persona con la quien estamos comiendo, pero también una confianza en Dios, quien es el que provee la comida. Entonces, comer, palabra, hospitalidad, ¿de qué se trata todo eso? ¿De qué estoy hablando? Cuando me invitaron a predicar, el pastor me dijo, queremos valorar que es el mes de la Biblia, ¿sí? Y este domingo queremos hacer énfasis en la importancia de la Biblia. Y yo decía, bueno, empecemos con algunas preguntas. ¿De qué se trata la evangelización? ¿Cómo se lleva adelante el discipulado? Si vamos a hablar de la Biblia, esas preguntas son importantes. Y a veces pensamos en la evangelización o en el discipulado de manera muy cerebral, muy conceptual, ¿sí? O sea, pensamos o nos enfocamos en transmitir ideas, ¿sí? De eso se trata la evangelización. O el discipulado significa que esa persona necesita aprender, entonces yo le voy a enseñar todo lo que sé. Más o menos así se piensa o se hace la evangelización o el discipulado. Por supuesto, hay verdades, hay noticias, hay historias que vamos descubriendo y compartiendo cuando evangelizamos y discipulamos. Por supuesto, claro que sí. La Biblia es una hermosa bendición cuyo contenido orienta la misión de la iglesia. ¿Sí? Nos dice hacia dónde vamos. Las historias, las súplicas, los proverbios, las instrucciones que encontramos en ella nos hablan de un amoroso Dios creador que no escatima nada, ningún recurso, ni a sí mismo, con tal de liberarnos de todo aquello que nos separa de Él, del prójimo, de la creación. El pasaje que acabamos de leer o el bonito video que hemos visto nos enfoca en algo fundamental acerca de la Biblia, del discipulado bíblico, de la evangelización bíblica. Dos cosas. Si se olvidan de todo lo que digo, no se olvidan de esto. Caminar con la gente y compartir la mesa. De eso se trata. Cuando piensen en la importancia de la Biblia, piensen en dos cosas: caminar con la gente y compartir la mesa. Empecemos con cómo empieza este video, este relato que hemos visto. En el versículo 13 dice así: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y, pongan atención, comenzó a caminar con ellos. No lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Jesús se encuentra con personas en el camino. Recordemos que antes de su crucifixión, el Señor Jesús solía hacer precisamente eso, encontrarse con gente en el camino. Él no tenía un lugar donde hospedar a la gente. ¿Se acuerdan? Entonces caminaba con ellos.
lo que me gusta de esta, una de las cosas que me gusta de este inicio de la historia es que Jesús comienza a caminar a su ritmo. ¿Qué nos dice eso acerca de cómo debemos acercarnos a la gente? Jesús se acerca y camina al ritmo de la gente, ¿sí? En esa dirección. Y después, ¿qué hace Jesús? Comienza preguntando. Sí, hay episodios en los que Jesús le hace caer a alguien de su caballo, de su mula, ¿no? Como a Pablo. Pero generalmente Jesús se acerca haciendo preguntas. Qué importante es hacer preguntas al acercarnos a la gente, en lugar de empezar a decirles, a darles instrucciones. Y les pregunta, hey, ¿de qué hablan? ¿De qué vienen discutiendo en el camino? Están tristes. Uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único peregrino de Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que pasa recientemente? Y si alguien sabía de lo que había pasado recientemente, era Jesús, ¿sí? Pero pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Sí? Qué importante para la vida familiar, para la vida eclesial, ¿sí? Para la vida laboral, es preguntar, ¿qué ha pasado? En lugar de dar por sentado que uno sabe lo que ha pasado, ¿no? Jesús les pregunta, ¿qué ha pasado? Lo de Jesús de Nazaret, era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes, los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. ¿Qué está sucediendo en la ciudad? Valoré mucho que Roberto en el momento de oración nos dirigiera a saber qué ha pasado ayer. ¿Cómo están las familias? ¿Cómo les está tratando la crisis, la pandemia, la época de lluvias? Si hacemos la pregunta honestamente, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Es posible que no solamente obtengamos un informe, un reporte de los acontecimientos, sino que si escuchamos atentamente, puede ser que las personas compartan con nosotros sus miedos, sus esperanzas, sus frustraciones o decepciones. Si hacemos la pregunta, ¿qué ha pasado? Honestamente, y escuchamos honestamente también. Y eso es lo que sucede. Le cuentan a Jesús los hechos y lo que significó para ellos. Ahora, viene un punto que no estaba en el sermón, pero después dije, es que está ahí, entonces lo voy a mencionar. Y está en el versículo 22. ¿Sí? Los discípulos, también algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros, fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y en unos versículos antes de este pasaje nos dice que no les creen a las mujeres, ¿sí? Cuando vienen ellas y les dicen. Entonces, hermanos, y me dirijo a los hombres aquí, creo que a Jesús no le gusta cuando no reconocemos el lugar que Él les ha dado a las mujeres en la proclamación de su evangelio. Porque la reacción de Jesús es fuerte. Les dice, qué torpes son,
Qué torpes son ustedes. Y bueno, no tengo mucho más que decir que eso, que a Jesús no le gusta cuando no le damos a las mujeres ese rol que Él les ha dado, porque Él se presentó ante ellas primero y les dice, vayan y díganles a mis hermanos, o cuéntenles a mis discípulos. Entonces, o sea, Jesús sabe lo que hay que corregir ahí, ¿no? Y lo hace. Y después de hacer eso, Jesús empieza, dice, entonces en el versículo 27, Jesús, entonces comenzando por Moisés y todos los profetas, eso quiere decir toda la Biblia, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Ahora, este es el mejor estudio bíblico de toda la historia. Imagínense, caminando 11 kilómetros, que se hace como unas, caminando tranquilo unas 4 horas, por ahí, ¿no? Por ahí. Jesús explicándote desde Génesis 1:1 hasta Malaquías. Es el mejor estudio bíblico de la historia. O sea, si quieren contenido, ahí está. Y Jesús está explicando, mira, de esto se trata, y esto aquí, esto allá. Entonces, lástima, no nos ha quedado el bosquejo de ese estudio, pero ahí está, el mejor estudio bíblico de la historia. Contar bien la historia de Jesús todavía importa. Es importante que sepamos contar la historia de Jesús, porque hay una dirección para toda la historia de la humanidad. La historia de Jesús le da dirección, sentido a la historia de la humanidad y también a nuestras historias personales, a nuestras historias familiares, a nuestras historias laborales. Esa dirección, ese sentido, Jesús dice que tiene que pasar por la cruz y la resurrección del Mesías. El desafío para nosotros es saber contar nuestras historias personales, familiares, eclesiales, interpretadas a la luz de la historia de Jesús. Ese es el desafío, saber contar nuestras historias a la luz de la historia de Jesús. Pero, ¿se acuerdan que Jesús sabe escuchar también? Entonces eso significa que el desafío también incluye saber escuchar las historias de la otra persona a la luz de la historia de Jesús. ¿Sí? No a la luz de lo que la cultura nos dice, la sociedad nos dice de esa persona, sino a la luz de la historia de Jesús. Finalmente, la hospitalidad le va a dar sentido a todo. Al acercarse al versículo 28, al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. En el video lo mostraron bien, ¿no? Jesús se hace como que va para otro camino, pero le dicen, no, quédate con nosotros. Está atardeciendo, ya casi es de noche, así que Jesús dice, ok, gracias, y entra con ellos a comer. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Ahora, esta es una actividad, sí, litúrgica, ¿sí? Pero es una actividad cotidiana también, ¿sí? Es una actividad de la mesa. Y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ahí desapareció. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? La hospitalidad
le da sentido a todo y nos permite reconocer a Jesús. Ahora, recuerden que esto de las comidas es muy importante en el Evangelio de Lucas especialmente, ¿sí? Y en este pasaje nos da una idea más de por qué es importante la hospitalidad. La hospitalidad es una encarnación del Evangelio. ¿Se acuerdan que Jesús les acababa de dar el mejor estudio bíblico de la historia, ¿sí? Desde Génesis hasta Malaquías. Pero no es el contenido de ese estudio que permite, no es ese contenido lo que permite que los discípulos reconozcan a Jesús. Los discípulos reconocen a Jesús en el acto cotidiano, sagrado, de partir el pan. Es en ese momento que se les abren los ojos. Otra cosa más acerca de esta dinámica de partir el pan y de el mejor estudio bíblico de la historia. Cuando los discípulos reconocen que habían estado en la presencia de Jesús, no dicen, se nos expandió la mente, comprendimos mejor. ¿A qué parte se refieren? Al corazón. La Biblia apela al corazón. La práctica de la hospitalidad, del compartir el pan, sí es contenido, pero es corazón. ¿Tienen que arder los corazones al reconocer a Jesús? Sí. Pero aquí hay un detalle más. ¿Quiénes fueron los que invitaron? ¿Quiénes eran los anfitriones? Los discípulos. Ahora, era el rol del anfitrión partir el pan. Pero ¿quién parte el pan? Jesús. Y se los da como si Él fuera el anfitrión. Ahora Jesús en todo su ministerio hizo ese tipo de cosas, ¿sí? Como que dar la vuelta en algunos episodios, quién es el anfitrión y quién es el huésped. Es este cambio de ser anfitriones a ser invitados, lo que también permite que reconozcan a Jesús. ¿Sí? Y esto es muy importante para nosotros como cristianos, como comunidades cristianas. A veces, con mucha razón, pensamos que somos nosotros quienes reciben a las personas aquí, ¿no? Que les damos la bienvenida. Sí, es cierto. Pero Jesús también nos dice, hay que saber ser buenos huéspedes. En este caso, es desamparados. El barrio, la comunidad de desamparados, ¿quién es el anfitrión? Y la iglesia tiene que saber ser huésped. Eso es lo que estamos tratando de también enseñar en nuestra iglesia en Vancouver. Decirles, seamos buenos huéspedes y buenos anfitriones. Porque es en ese cambio de roles que reconocemos a Jesús. En una de estas comidas que sirvo, que les contaba al inicio, hay un hombre que se llama Min. Él es chino y su nombre es Min. Y siempre he tratado de entablar conversación con él y se ha dado muy poco, ¿no? Y parte porque su inglés no es muy bueno, pero lo que me decía en las comidas es, cocinan bien, me gusta. Y me dice, soy voluntario en un centro comunitario y me permiten hacer algunas comidas chinas para la gente. ¿Okay? Entonces, hubo un picnic que hicimos con otra iglesia para el barrio, ¿no? Y en este picnic
las cosas no funcionaron bien. La parrilla no funcionaba, tardó mucho, la otra iglesia estaba a cargo de comprar las hamburguesas y no compraron suficiente, entonces yo no iba a comer. Pero estaba ahí organizando, ¿no? Tratando de ser buen anfitrión. Entonces llega Min y sin saber qué es lo mal que estaban yendo las cosas en el picnic, me trae un contenedor y me dice, he cocinado esto para ti. Y ese acto me enseñó que yo era huésped ahí. Que Min, estábamos en su barrio, Min era el anfitrión. Y les invito a eso, hermanos, a que seamos buenos huéspedes en la comunidad y también seamos buenos anfitriones, pero que no solo seamos anfitriones, que nos veamos como huéspedes en una comunidad que es grande, que es necesitada, pero que es también que es llena de la presencia del Señor. Entonces, en este mes de la Biblia, querida comunidad de desamparados, caminar con la gente y partir el pan. De eso se trata el discipulado bíblico, la evangelización bíblica. Nuevamente, qué gusto, qué honor estar entre ustedes. El Señor les bendiga. Amén.